como dijo el profe, supone. ¿Cómo un estén con malla? Perdón, realmente, o sea, no me acuerdo lo que vimos o sea, cómo se llamaba el que vimos en la clase pasada, el que se utilizaba en aorta. No. O sea, Ese, uno más chiquito, digamos, que sea para cerebro. no, ese material no se puede utilizar a nivel cerebral, en las arterias cerebrales. Ni el Dacron ni el Teflón. Ah, perfecto. Está bien, gracias. Por eso no se construyen ese tipo de estén cubiertos cerebrales. Muy bien, gracias, profe. Tendría, completo para todos, ¿no? Tendría que tenerlo el paciente permanentemente anticoagulado, de por vida, para que no vaya, y si vos lo anticoagulás a un paciente de por vida, puede hacer de paredes de las arterias cerebrales y pueden sangrar, termina siendo una hemorragia cerebral. No se puede anticoagular tanto Profe, una tiempo a una persona. consultita. ¿Está contestado? Pregunta, Sí. solamente es temporario, ¿no? O sea, se hace antes, como dijiste, de una cirugía para este tipo de tumores, pero no es que lo va a tener, digamos, toda la vida. O sea, es hasta que esta masa, digamos, deje de existir, por así decirlo, ¿o no? ¿Te estás refiriendo al uso de espongostán y de polivinil alcohol, de la primera que hablamos? Sí, sí. No te entendí la pregunta, entonces. Claro, el primero es temporario, ¿no? A los 30 días, o sea, esto se le da 4 o 5 días antes de la cirugía. Perfecto. Sí. Y el otro, el polivinil alcohol, también a lo que es permanente. Ah, perfecto, pero después de la operación, eso no lo noté. No. Si usás espongostán es prequirúrgico. Sí. Si usás polivinil alcohol es definitivo. Es porque el nefrólogo considera que esa masa se va a atrofiar. Sí, con este tipo de... Va a reducir su tamaño, no va a funcionar más, no va a eliminar más células cancerígenas y por lo tanto no tiene ningún problema, queda ahí dentro del parénquima renal sin entorpecer el funcionamiento del riñón. Está, listo. Eso no me había quedado. Listo, muchas gracias. Profe, en malformaciones arteriovenosas, acá en el apunte dice que también se usa polivinilcol. ¿Es así? ¿En malformación arteriovenosa? Sí, nombra ese polivinilcol y histoacril, no nombra el Onyx que usted dijo. No, bueno, porque lo hemos agregado al Onyx porque se está utilizando también más en los últimos años, pero no, la verdad que no recuerdo el apunte que dice, pero basate en lo que te estamos diciendo ahora y en lo que dice el PowerPoint de ahora. Claro, sí, pero mi duda era si polivinilcol o se usa ahí o no. En algún tipo de malformación arteriovenosa se puede utilizar. Listo. Bueno, vamos con valvuloplastia. ¿Mili? Sí, vamos nomás. Bueno, vamos entonces a empezar a hablar un poco de valvuloplastia y qué es lo que es la valvuloplastia. Bueno, la valvuloplastia es una técnica terapéutica también por cateterismo, donde el objetivo es tratar una estenosis valvular. Las estenosis se producen a nivel de cualquiera de las 4 válvulas cardíacas. O sea, podemos tener una estenosis tricuspidia, una estenosis pulmonar, de la válvula pulmonar, una estenosis de la válvula aórtica o una estenosis de la válvula mitral. La valvuloplastia tiene como objetivo de obstruir esa estenosis que tiene la válvula
para permitir el funcionamiento, el libre paso, el mejor funcionamiento de la sangre desde una cavidad hacia otra cavidad, como puede ser acá, por ejemplo, en la estenosis tricuspidia, para que el flujo sea normal desde una contracción auricular hacia el ventrículo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, o puede ser del ventrículo a uno de los vasos, por ejemplo, a través de la válvula pulmonar o a través de la válvula aórtica. Bien, las estenosis, como ustedes saben, porque esto ya lo vimos cuando vimos cateterismo derecho, las válvulas pueden ser estenóticas congénitamente o adquirir esa estenosis. O sea, la estenosis puede ser congénita o adquirida. Congénita es cuando el pacientito en su estado embrionario, la válvula queda con las comisuras valvares adheridas, o sea, se produce una serie de adherencias en las comisuras y no se abre perfectamente en todo su tamaño, en toda su longitud, la valva, a través de esas comisuras valvares, y por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa o que permite esa válvula estenótica que pase no es la cantidad adecuada que requiere el organismo en general. Por lo tanto, esas estenosis se tratan, hay que tratarlas. ¿Por qué? Porque producen una sintomatología, y la sintomatología más marcada es la disnea, es la falta de aire. Lo otro es que el paciente haya nacido con una válvula normal, una válvula totalmente normal, competente, pero en el transcurso de la vida, por un problema de calcificación o por algún problema de algunas enfermedades, como puede ser la fiebre reumática, que haya tenido el paciente durante su vida, se empiezan a hacer como depósitos de calcio sobre las comisuras valvares y empieza a cerrarse. Esa estenosis, que empieza como una estenosis leve, se transforma en estenosis moderada y con el paso del tiempo se puede convertir en una estenosis severa. Entre la estenosis moderada y la estenosis severa es donde más marcado están la sintomatología o los signos que presenta el paciente y que demuestran de que ese paciente está con una estenosis valvular. ¿Qué es la valvuloplastia? Bueno, se diseñó en los años 70, se diseñaron, sobre todo en los últimos años de la década del 70, se diseñaron unos balones de nylon para desobstruir las válvulas. Pero vamos a ir a ver qué es lo que se hace hoy. La valvuloplastia hoy tiene un sentido paliativo. ¿Qué quiere decir un sentido paliativo? O sea, es hacer una valvuloplastia para mejorar el estado general del paciente, para que el paciente quede sin disnea, mejore su respiración, su capacidad respiratoria, mejore, y se lo pueda llevar en mejores condiciones a un acto quirúrgico, o bien se puede hacer lo que se llama reemplazo valvular aórtico por cateterismo, directamente colocar una prótesis valvular y reemplazar la válvula que está enferma por una válvula nueva protésica. Por lo tanto, como decía al principio, en los últimos años de la década del 70 se empezaron a diseñar balones con el objetivo de hacer un tratamiento, una terapéutica por cateterismo para desobstruir estas estenosis valvulares. Las valvuloplastias normalmente, también como el resto de los cateterismos, pueden ser anterógradas o retrógradas. Vamos a progresar el instrumental, o sea, todo lo que sean los catéteres, los balones, todo por una técnica anterógrada, por ejemplo, como para la estenosis tricuspidia o para la estenosis pulmonar, o podemos utilizar una técnica retrógrada cuando vamos a hacer una valvuloplastia de la válvula aórtica o de la válvula mitral. Y después hay un caso especial que lo vamos a dejar para el último. Lo que vamos a hacer es tratar de seguir lo que se ha demostrado en evidencia. Y la evidencia demostró con el paso de los años, lógicamente han pasado muchos años desde que se hizo la primera valvuloplastia, de que la valvuloplastia hay que hacerla en forma gradual.
en forma secuencial. Hay que tratar de ser lo menos agresivo posible y tratar de ir abriendo de a poco las valvas. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene una valvulopatía congénita, o sea que tiene una adherencia de las valvas, están adheridas las valvas, ha nacido con una adherencia de las comisuras valvares, o bien el paciente ha calcificado la comisura entre las valvas. Si uno abre bruscamente, o sea, inflando un balón en forma de bolo, o sea, inyectándole material de contraste fuertemente dentro del balón para que el balón se expanda rápidamente y abra, muchas veces el problema de la valvuloplastia fue de que tenía un problema de estenosis y el paciente terminó con que se le recuperó la estenosis, o sea, se abrió la válvula, pero como fue tan brusca la apertura, terminó con una insuficiencia valvular. O sea, se terminó dañando una parte del aparato valvular, como son las cuerdas tendinosas que unen la válvula con los músculos papilares. Por lo tanto, le solucionamos un problema y le introducíamos un nuevo problema en la válvula del paciente. Por lo tanto, se diseñó una técnica que consiste en lo siguiente. Es importante de que hagamos con este paciente una ecocardiografía primero. Hacemos una ecocardiografía y el ecografista nos da dos valores que son fundamentales. Uno es el del anillo valvular, cuánto mide el anillo valvular, y el otro es la apertura valvar, o sea, hasta dónde se abren las valvas. Ejemplo, un paciente que tiene una estenosis de un 70, un 60, 70%, y el anillo valvular mide 24 milímetros, y la apertura valvar es 14 milímetros, ¿sí? Por lo tanto, las valvas, en el momento de dejar pasar la sangre, en vez de abrirse totalmente, se abren hasta a una cierta cantidad que permite que el flujo que pase sea mucho menor del que necesita. Razón por la cual, en el caso de la estenosis tricúpidea, lo que tiene que hacer la aurícula derecha para pasarle la cantidad de sangre que requiere el ventrículo izquierdo y que requiere a la vez la arteria pulmonar, es aumentar la presión, se produce un agrandamiento de la aurícula derecha para poder pasar la cantidad de sangre que necesita pasar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos casos es, vamos a ir con una guía metálica larga, es una guía que se llama guía de intercambio, es una guía que algunos fabricantes la hacen de 2,60 metros y otros fabricantes la hacen de 3 metros de largo. Es una guía que nosotros vamos a llevar a través de la vena cava inferior, vamos a ingresar a la aurícula derecha, vencemos la válvula tricúpidea y dejamos la guía alojada dentro de la cavidad ventricular derecha. Y tomando las medidas que nos dio el ecografista, sabemos de que vamos a empezar a dilatar con un balón de 14, que es el mínimo que se abre las valvas, y vamos a llegar a un balón de 24. Los balones de valvuloplastia ya vienen balón de 8 milímetros, de 10 milímetros, de 12 milímetros, de 14 milímetros, así hasta 30 milímetros, o sea, de 2 en 2. Entonces lo que hacemos es, con los datos de que nos dio el ecografista, llevamos a través de esa guía metálica larga que ya está colocada in situ, llevamos el primer balón, un balón de 14 milímetros, se lo infla con una mezcla de solución fisiológica y material de contraste y se lo expande totalmente. Acá hay que tener cuidado porque cuando se expande el balón y tapa totalmente la válvula, impide de que la aurícula le pase sangre al ventrículo. Por lo tanto, estamos mirando permanentemente los parámetros fisiológicos para ver el electrocardiograma si el paciente hace algún tipo de arritmia. Arritmia significa sin ritmo, o sea, que lo saque al paciente del ritmo sinusal normal. Por lo tanto, la valvuloplastia o la insuflación del balón dentro de la válvula consiste en inflar
y desinflar rápidamente. Una vez de que se ha desinflado el balón, se lo saca a través de esa guía que tenemos larga y llevamos un balón de 16. Repetimos la operación, inflamos el balón de 16, lo desinflamos y lo sacamos. Llevamos uno de 18, inflamos, desinflamos y lo retiramos. Llevamos uno de 20 y así hasta que lleguemos al balón de 24. Eso hace de que las valvas y las comisuras valvares se vayan desprendiendo gradualmente sin producir una apertura brusca de esas comisuras valvares. Por lo tanto, muchas veces, una vez de que hemos hecho esta terapéutica, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer es una prueba angiográfica para ver si hemos solucionado el problema de la estenosis y no hemos agravado con un problema de insuficiencia. ¿Por qué? Si la apertura ha sido muy brusca, se dañan las cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas pierden tonismo y la válvula queda insuficiente. O sea, queda con apertura y contraapertura. Cuando se produce un daño en las cuerdas tendinosas, queda con apertura y contraapertura. Por lo tanto, solucionamos el problema de la estenosis con la valvuloplastia, pero le agregamos un problema de que ahora el paciente no tiene estenosis, pero tiene insuficiencia. Por lo tanto, no se considera un fracaso la técnica que se ha realizado. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es demostrar, primero, de que hemos solucionado el problema de la estenosis y lo que vamos a hacer es tomar presiones en las cavidades que unen la válvula. En este caso que estamos hablando de la válvula tricúspide, vamos a tomar presión en la cavidad auricular derecha y en el ventrículo derecho. Como la que estaba sufriendo era la aurícula derecha porque tenía que aumentar su presión, seguramente cuando se hizo el cateterismo derecho, esa aurícula derecha, que tiene que tener 2, 3 milímetros de mercurio de presión, a lo mejor estaba con 10 o con 12 milímetros de mercurio de presión. Esto es instantáneo prácticamente. Nosotros, una vez terminada la valvuloplastia, colocamos un catéter y registramos la presión. Prácticamente, en cuestión de minutos, la presión de esa cavidad auricular derecha va a bajar. Supónganse de que tenía 12 milímetros de mercurio antes de la valvuloplastia, seguro que va a estar en 4 o en 5, en cuestión de minutos. O sea, eso nos está marcando de que la valvuloplastia fue un éxito en relación a la estenosis. Pero lo que tenemos que demostrar también de que no le provocamos insuficiencia. Por lo tanto, una vez de que hemos corroborado en la aurícula derecha la presión y corroboramos efectivamente de que bajó la presión, llevamos un catéter pigtail al ventrículo derecho y vamos a hacer un ventriculograma en oblicuo anterior derecha. Y ese ventriculograma, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que tenemos que encontrar cuando hagamos el ventriculograma es que la sangre fluye directamente hacia la arteria pulmonar, pero que no se regurgita, que no vuelve a la aurícula derecha. Si vuelve a la aurícula derecha, lo que hemos provocado es una insuficiencia. Ahora lo que tenemos que ver es qué grado de insuficiencia provocamos. Si nosotros vemos que pasado 3, 4 latidos hay algo de sangre dentro de la cavidad auricular derecha, lo que hemos provocado es una insuficiencia leve. Si entre el segundo y el tercer latido ventricular vemos de que hay sangre en aurícula, podemos haber provocado una insuficiencia podemos haber provocado otra insuficiencia moderada. Pero si nosotros, cuando inyectamos material de contraste dentro del ventrículo derecho, prácticamente sale material de contraste por arteria pulmonar y también se llena la aurícula, lo que hemos provocado es una insuficiencia severa. Y ahí nos damos cuenta de que solucionamos la estenosis, pero provocamos insuficiencia. Espero que se haya entendido esto. Esta valvuloplastia tricúspidia está dirigida a estenosis severa de válvula tricúspide. La otra valvuloplastia que tenemos es la pulmonar.
en la valvuloplastia pulmonar, bueno, ahí tienen un ejemplo, ahí le estaba mostrando Mili, déjale, esa es una técnica especial. Lo que están viendo ahí es un paciente adulto, por ejemplo, supónganse de que tiene un anillo valvular de 30 milímetros de diámetro, el anillo valvular, y por ahí en ese lugar no tenían un catéter balón de 30 milímetros. Bueno, se juntan dos, es simple, se juntan dos balones, se pasan dos balones a través de la válvula, lógicamente totalmente desinflado, y se inflan los dos. Uno puede ser de 14 y el otro de 16. O sea, para que se hagan 30 milímetros, y se inflan los dos balones al unísono al mismo tiempo para hacer la valvuloplastia. Sigamos con la próxima, que es la pulmonar. La otra técnica anterógrada que tenemos para hacer una valvuloplastia pulmonar, o sea, cuando el problema es de la válvula pulmonar, también es una técnica anterógrada. O sea, vamos a ingresar el catéter por técnica de Seldinger venosa. Vamos por vena femoral, vena cava inferior, aurícula derecha. Pasamos al ventrículo derecho y llevamos la guía metálica larga, venciendo la válvula pulmonar a cualquiera de las ramas, derecha e izquierda, es indistinto, no importa. Lo importante es de que la guía, para que dé resistencia y que permita que el balón suba, se lo dirige a cualquiera de las arterias pulmonares, de derecha o izquierda. Una vez que está posicionada la guía, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tener en cuenta los valores que nos dio el ecografista, de que el anillo valvular 24 milímetros y la apertura valvar es de 12, 14 milímetros, y vamos a subir los balones también de A2, y se va inflando uno de 12, esa guía de intercambio, esa guía de 2,60 metros o de 3 metros nos permite colocar un balón, sacarlo, colocar otro, sacarlo. Por eso justamente se llama de intercambio. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir abriendo la válvula pulmonar. Una vez de que hayamos hecho la técnica, la valvuloplastia, y que nosotros queramos corroborar cómo ha quedado la estenosis, si hemos podido solucionar el problema de la estenosis, vamos a tomar presiones. Y acá vamos a tomar presión en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque la presión de la arteria pulmonar está dada por el ventrículo derecho. Por lo tanto, es la misma presión. Ejemplo, antes de la valvuloplastia, con una válvula pulmonar estenótica, el que sufre es el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, tiene que aumentar la presión de su presión ventricular para poder sacar la sangre a través de la válvula hacia la arteria pulmonar y sus ramas. Por lo tanto, un ventrículo derecho que tiene que tener entre 30 a 35 milímetros de mercurio de presión, a lo mejor estaba con 60 o con 70 milímetros de mercurio de presión. Por lo tanto, lo que hacemos es, llevamos un catéter hasta la arteria pulmonar, medimos en la arteria pulmonar, supónganse de que tiene 35 milímetros de mercurio de presión, y con seguridad, si la valvuloplastia fue efectiva, de esos 60 o 70 milímetros de mercurio que tenía antes de la valvuloplastia, cuando midamos nosotros, pasamos a más de 40, acercándose a los valores normales de presión del ventrículo derecho. O sea, van a quedar en un momento, tienen que quedar totalmente igualadas las presiones, porque la presión del ventrículo derecho es la misma presión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, eso nos estaría marcando de que ha sido efectiva la valvuloplastia pulmonar, porque los valores se están aproximando. Lo que sí tenemos que demostrar, al igual que en la tricuspidia, tenemos que demostrar de que esa válvula pulmonar no quedó insuficiente. Por lo tanto, acá la prueba que vamos a hacer, la prueba angiográfica que vamos a hacer, es llevar un catéter pigtail hasta
la arteria pulmonar, hasta el tronco de la arteria pulmonar, y hacemos ahí una arteriografía pulmonar. Cuando inyectamos el material de contraste, lo que debería hacer el contraste es dirigirse, salir hacia las ramas, derecha e izquierda de la arteria pulmonar. En cambio, si nosotros hemos producido insuficiencia, lo que vamos a ver cuando inyectemos material de contraste es que parte del material de contraste vuelve al ventrículo. Y exactamente igual de lo que hablaba recién, tenemos que ver si hemos provocado una insuficiencia leve, o sea, si recién entre 2 o 3 latidos ventriculares pasó algo de material de contraste, si entre 2 o 3 latidos pasó un poco más de contraste, o si entre el primer y segundo latido ya el ventrículo recibió mucho material de contraste, lo que nos habla de que hemos provocado insuficiencia. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No, profe, se entendió bastante. No, bueno. Entonces, para marcar algo significativo, fíjense en la imagen que está mostrando Mili, fíjense en los balones cómo hacen muesca. La muesca es lo que coincide con la válvula. Fíjense de que eso que está marcando, esa muesca, es donde está la válvula. Esa parte es donde está la válvula. Y en la que tienen abajo, fíjense en la que tienen abajo, ya como la muesca va desapareciendo, y acá el balón está inflado, ya la muesca desapareció. Eso quiere decir de que la válvula, el anillo valvular ha sido liberado totalmente, las valvas ya están totalmente desplegadas. Bueno, vamos para la técnica retrógrada. La técnica retrógrada se utiliza para la valvuloplastia aórtica. O sea, cuando tenemos una estenosis valvular aórtica severa, vamos a hacer una técnica retrógrada. Ahí lo que están viendo es la guía metálica larga que ingresa a través de la aorta torácica, ¿verdad? Pasa la válvula y fíjense de que está enrollada la guía ahí en el ventrículo izquierdo. Vuelvo a repetir, lo mismo que dije hace un rato. Siempre los valores que nos da el ecocardio, que el ecografista nos transmite, y nos dice de que el anillo valvular es de 28 milímetros y la apertura valvar de 20. Lo que hacemos es llevamos un primer balón de 20, inflamos, ahí fíjense que se ve perfectamente la escotadura, cómo está el balón. Ese balón está una parte dentro del ventrículo izquierdo y una parte dentro de la aurícula, de la arteria aorta, ¿sí? Esa parte que está mostrándome está en la aorta y la parte inferior está dentro del ventrículo. La escotadura o la muesca está coincidente con la válvula. Igual, la técnica, llevamos el primer balón, inflamos, lo retiramos, llevamos un balón de 22, un balón de 24, un balón de 26, un balón de 28, que era lo que nos había dicho el ecografista que medía el anillo valvular, inflamos el último y lo que vamos a hacer es comprobar si la técnica fue exitosa. Por lo tanto, muy parecido a lo de la pulmonar, medimos la presión dentro del ventrículo izquierdo, porque si ese ventrículo izquierdo, antes de la valvuloplastia, tenía que aumentar su presión para poder sacar la sangre a través de la válvula aórtica, pero como la válvula aórtica estaba cerrada, tenía que hacer más presión, más fuerza. Por lo tanto, a lo mejor ese ventrículo izquierdo estaba con 170, 180 milímetros de mercurio de presión. Estaba sufriendo mucho las paredes de ese ventrículo para poder sacar sangre. Por lo tanto, medimos, porque la presión del ventrículo izquierdo, la presión sistémica, es igual. Si el ventrículo es 120, 130 milímetros de mercurio de presión, la aorta tiene 120, 130 milímetros de mercurio de presión, que es la presión que tenemos nosotros y que nos podemos tomar con un manguito en el brazo para saber qué presión tenemos. Esa es la presión sistémica. Por lo tanto,
llevamos el catéter, medimos la presión y ya tiene que haber bajado suficiente. Supónganse que está con 135, 140 ya el ventrículo, la aorta está con 120, 125, así que ya prácticamente las presiones se están igualando. Quiere decir de que la valvuloplastia fue exitosa. Ahora, tenemos que ver si hemos provocado o no insuficiencia. Vuelvo a repetir, siempre para demostrar si hemos provocado insuficiencia, recurrimos a la angiografía. Y acá lo que vamos a hacer es un aortograma. Colocamos por encima de los senos de Valsalva, por encima de la válvula, colocamos un catéter Pictet y hacemos un aortograma en oblicuo anterior izquierda. En oblicuo anterior izquierda hacemos un aortograma y vemos si entre ese segundo o tercer latido pasa algo de contraste al ventrículo, si entre el primer y segundo latido pasa un poco más de contraste, o bien entre el primer y segundo latido ya la sangre sale por la aorta, pero también regresa al ventrículo izquierdo, lo que nos estaría demostrando de que el paciente le hemos provocado una insuficiencia severa. Y la otra valvuloplastia que nos queda es la valvuloplastia mitral. La valvuloplastia mitral, en un principio, se trató de hacer siempre por esta técnica, perdón, por esta técnica retrógrada. O sea, lo que hacíamos es, llevábamos la guía a través de la aorta, vencíamos la válvula aórtica, ingresábamos al ventrículo izquierdo, y por el ventrículo izquierdo tratábamos de subir la guía hacia la aurícula izquierda, pero era muy inestable. Cuando tratábamos de colocar el balón, normalmente la guía se salía, se caía de la aurícula, y había una cantidad de tiempo muy importante de radioscopía, porque había que reposicionar la guía, y eso hacía que la emisión de radiación fuera muy importante, y por lo tanto, esa técnica prácticamente se desechó. O sea, prácticamente hay muy pocas valvuloplastias mitrales con técnica retrógrada. Pero apareció un japonés, el doctor Inoue, que diseñó una técnica para tratar la válvula mitral, pero por una técnica anterógrada. Y lo que hizo fue diseñar un material especial y diseñar un balón especial para llevarlo a través de la vena cava, llegar a la aurícula derecha, vencer el foramen oval, pasar a la aurícula izquierda y desde la aurícula izquierda posicionar el balón en la válvula mitral. Entonces, esto es una técnica anterógrada para válvula mitral, para una valvuloplastia mitral. ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno, es una técnica un poquito más compleja que lo anterior, porque acá lo que tenemos que hacer es tratar de pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Por lo tanto, si el paciente tiene ese foramen oval funcionando normalmente, o sea, impermeable, lo vamos a vencer la membrana para tratar de pasar el material para el otro lado. Una de las ventajas que tiene este catéter y este balón de Inoue es de que es de bajo perfil, o sea, cuando está desinflado es muy finito. Por lo tanto, el daño que puede producir en la membrana, en el foramen oval, a veces no lo hace o a veces es mínimo el daño que puede hacer. Por lo tanto, lo que hacemos es, llevamos una guía y llevamos una aguja que se llama aguja de Brockenburg o aguja de punción transeptal. Lo que hacemos con esa aguja de punción transeptal o de Brockenburg es buscar el sitio donde está el foramen oval, pasar la aguja para el otro lado, o sea, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, a través de la aguja de Brockenburg, a través de la aguja de punción transeptal, inyectamos material de contraste y ahí verificamos si pasamos hacia el lado izquierdo, hacia la aurícula izquierda. Una vez que sabemos de que estamos en el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es retiramos la aguja de punción transeptal y pasamos la guía
la guía que trae el balón de Inoue. Una vez de que pasamos la guía, ya sí vamos con el balón de Inoue y pasamos a través del foramen oval con el balón de Inoue totalmente desinflado y compactado, pasamos hacia la aurícula izquierda y una vez de que estamos en la aurícula izquierda, la guía hay que bajarla al ventrículo izquierdo y empezamos a posicionar el balón. Acá me voy a detener un poquito para que vean cuáles son las características que tiene este balón. Este balón se infla por diferencia de presiones. O sea, se va inflando primero una parte distal y después se infla la parte proximal del balón. Eso que está marcando ahí, Mili, es la parte que está inflada dentro de la aurícula izquierda. La escotadura coincide con la válvula y la otra parte que queda es la que está dentro del ventrículo izquierdo. Fíjense, en la anterior está inflándose la parte distal, la que está en ventrículo izquierdo. Siempre se infla primero la parte distal. O sea, este balón se infla por diferencia de presiones. Infla primero una parte distal y después se va inflando la parte proximal. Y por último empieza a inflar la escotadura, que es la tercera imagen que tiene, la que está al lado de esa, que es la C, que es donde el balón ya está inflado totalmente. Es que acá no vamos a hacer intercambio de balón, es un balón único. Este balón trae una jeringa, todo el instrumental está compuesto, además del catéter balón, por una jeringa graduada, y está graduada en 30 centímetros cúbicos que nosotros vamos a colocar mezcla de solución fisiológica y material de contraste y llenamos los 30 centímetros cúbicos. Y acá está la particularidad. Por cada centímetro cúbico que nosotros ingresemos al balón de Inoue, el balón de Inoue se va a dilatar 1 milímetro. Cuando nosotros inyectemos 10 centímetros cúbicos de mezcla de solución fisiológica con contraste, cuando inyectemos 10 centímetros cúbicos, el balón, la escotadura, se va a inflar 10 milímetros. O sea, repito, para que quede más claro, por cada centímetro cúbico de mezcla que introduzcamos en el balón se expande 1 milímetro. 1 centímetro cúbico por 1 milímetro. Entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo que nos dijo el ecografista en las otras técnicas. La apertura valvar, supónganse de 12 o de 14, y el anillo valvular de 26 y 28. Entonces lo que vamos a hacer, como sabemos de que la apertura valvar es de 12, lo primero que vamos a hacer es introducir 12 centímetros cúbicos de mezcla para que el balón se infle 12 milímetros. Desinflamos, colocamos 14 centímetros cúbicos para que el balón se infle 14 milímetros. Desinflamos, introducimos 20 centímetros cúbicos de material de contraste, de mezcla, para que el balón se expanda 20 milímetros. Y así hasta que lleguemos a 28, que es el anillo valvular, inyectamos 28 centímetros cúbicos de mezcla de material de contraste con solución fisiológica y el balón se va a expandir, como está mostrando la imagen Mili ahí, totalmente. O sea, se ha abierto hasta lo que mide el anillo valvular. Esa es una valvuloplastia bien gradual con un solo catéter donde no hay que estar introduciendo uno, sacándolo, colocando otro, sacándolo, colocando otro. Es un solo balón que permite solamente ese balón hacer todas las insuflaciones que sean necesarias sin tener que intercambiar balones. Lógicamente, una vez de que hemos hecho la técnica con el balón de Inoue, se retira el balón de Inoue, pero acá tenemos que hacer dos pruebas. La primera prueba es ver si la valvuloplastia fue efectiva. O sea, si la aurícula izquierda, que antes de la valvuloplastia seguro estaba con 18, con 20 o con 22 milímetros de mercurio de presión, cuando tiene que tener unos 6, 7 milímetros de mercurio de presión, se ha reducido. Para eso llevamos un catéter. Como siempre dejamos la guía, a través de la guía llevamos un catéter, tomamos la presión y vemos que la presión de la aurícula izquierda ya empezó a bajar.
Eso nos da la idea de que la valvuloplastia fue efectiva. Lo que tenemos que hacer también es corroborar si hemos provocado o no insuficiencia. El balón de Inoue es el que menos grado de insuficiencia provoca, es prácticamente una cura, o sea, es una valvuloplastia que se hace prácticamente para curar. Y lo que vamos a hacer entonces es ver si hemos provocado insuficiencia. Puede quedar una insuficiencia leve, lo que tenemos que hacer es medir la presión de la aurícula derecha, a ver si ya viene bajando, y medimos la presión del ventrículo izquierdo. Si la presión de la aurícula derecha viene bajando, ya nos está marcando de que la valvuloplastia fue efectiva. Así que lo que hacemos a continuación es llevar un pigtail al ventrículo izquierdo, volvemos a bajar a través de la válvula mitral, un catéter pigtail al ventrículo izquierdo, hacemos un ventriculograma, y cuando hagamos el ventriculograma, el material de contraste tiene que salir transportado hacia la aorta. Lo que vamos a observar acá es que sale el material de contraste hacia la aorta, pero vemos si hay regurgitación, si hay reflujo, si hay material de contraste que vuelve a la aurícula. Si eso ocurre, hemos provocado una insuficiencia. Normalmente el balón de Inoue no produce insuficiencia y en algunos casos produce una insuficiencia leve. Pero vuelvo a lo que les decía hace un minuto. Tenemos que hacer otra corroboración. Retiramos todo y tenemos que hacer un auriculograma para ver que la membrana del foramen oval se haya cerrado correctamente una vez que hemos retirado todo el material de la aurícula izquierda. Hacemos un auriculograma derecho con unos 15-20 centímetros cúbicos de material de contraste en la aurícula derecha, en oblicuo anterior derecha, y vemos si pasa material de contraste a la aurícula izquierda. Si no pasa material de contraste a la aurícula izquierda, nos quedamos tranquilos, el foramen oval, la membrana se cerró nuevamente y ha quedado totalmente cerrada. No hemos provocado una comunicación interauricular y por lo tanto nos quedamos tranquilos. Si observamos de que pasa algo, muy poco, de material de contraste, no hay problema porque estamos seguros que en el transcurso de 7, 10 días esa membrana se va a terminar de cerrar totalmente. Ahora, si inyectamos en la aurícula y vemos de que hay mucho pasaje de material de contraste, puede ser de que hayamos provocado algún problema un poco más grave dentro del foramen oval de esa membrana y por lo tanto se lo sigue durante 30 días ecográficamente para ver de que esa membrana se va cerrando o no se va cerrando. Si no se cierra ya en esos 30 o 45 días, ya hay que ver una terapéutica también por cateterismo para tratar de cerrar esa comunicación interauricular que la hemos provocado nosotros. Bueno, hasta acá era el tema. Estoy atento si quieren hacer alguna pregunta, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Sin miedo, pregunten, no se queden con dudas. Te pregunto, Oscar, dice acá, ¿es posible que vuelva a generarse una estenosis después de hacer una valvuloplastia? Esa es una de las preguntas. En pacientes que tienen el problema congénito es muy difícil. Es muy difícil ya de que vuelva que se produzca una adherencia nuevamente porque en un paciente congénito todavía no hay calcificación. En un paciente adulto, muchas veces son pacientes que tienen hipercalcemia y por lo tanto se produce un trastorno degenerativo de la valva y por lo tanto la valva y la comisura valvar pueden o adherir calcio nuevamente o bien la degeneración de la valva permitir una insuficiencia. Ahí ya es la parte que quedaría después, que es ya el reemplazo valvular.
Chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo se hacía para ver, o qué estudio se hacía para ver si se cerró el foramen oval? Un auriculograma. El foramen oval comunica las dos aurículas, derecha e izquierda. Así que del lado derecho nomás hacemos un auriculograma con 15-20 centímetros cúbicos de material de contraste y inyectamos ahí con bomba inyectora, lo ingresamos a través de un catéter pigtail, y si el foramen ha quedado permeable, vamos a ver pasaje a la aurícula izquierda. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicas. Bueno, damos por terminado entonces. Buenas noches a todos.